Sí. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos, a los que estáis aquí, a los que nos escucháis por el canal UNED o nos escuchéis en el futuro. Estamos hoy aquí para asistir a la conferencia Las poblaciones cazadoras, recolectoras y mariscadoras del Paleolítico Superior de la Cuenca del Sella y su entorno, impartida por el profesor Jesús Jordá, que es comisario de la exposición que en estos momentos está en la Biblioteca de la UNED con el mismo título, que os animamos a que visitéis, que va a estar hasta el día 28 de febrero. Y bueno, el profesor profesor el profesor Jordá es un profesor de la UNED, es también vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia y bueno, lleva muchos años investigando sobre estos temas y nos va a contar pues las últimas investigaciones. Así que os dejo con él y que vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias, Elodia. Y bueno, voy a comenzar con la charla que corresponde al título que ha dicho Elodia, que es el mismo título de la exposición, Las poblaciones cazadoras, recolectoras y mariscadoras del Paleolítico Superior de la Cuenca de Sella y su entorno, últimas investigaciones, ¿no? La finalidad de la exposición y de la charla pues es dar a conocer los resultados de dos proyectos de investigación subvencionados de la Agencia Estatal de Investigación. Uno de ellos liderado por mí en la UNED, Cantabricois, y el segundo liderado por el doctor Esteban Álvarez de la Universidad de Salamanca, Paleondemur, ¿no? Entonces, aquí tenemos los resultados de estas investigaciones, ¿no? El objetivo de esta exposición es pues dar a conocer los proyectos en diferentes sitios. La exposición ya ha tenido una larga itinerancia, ha estado en UNED Asturias, en el Centro de Arte Tito Bustillo, en Ribadesella, en el aula de la prehistoria de Teberga, en Asturias también, y ahora pues está aquí en la biblioteca de la UNED, ¿no? La exposición, bueno, pues consta de 10 paneles como este. Son estos los paneles de que consta la exposición, más aquí en la biblioteca de la UNED. Además hay unas vitrinas con fondos bibliográficos antiguos y recientes y con objetos de las excavaciones del profesor Jordá en los años 50 y 60, ¿no? Estos son los equipos de los dos proyectos, Cantabricois y Paleondemur, y las publicaciones que ya en forma de libro pues se han generado de estos proyectos, ¿no? Y esta es una vista de la ría de Ribadesella, del macizo de Ardines en la actualidad y en el pasado, en los años 20 del siglo XX, tomada por Hernández Pacheco. Bien, los créditos pueden verlos en la exposición virtual y vamos a pasar a ver ya los yacimientos, ¿no? Los yacimientos son básicamente 8 los yacimientos que hemos estudiado. La mayoría de ellos, 6 de ellos en la misma cuenca del Sella, casi todos, 5 en la desembocadura, uno en el interior, y luego 2 marginales, que sería la Cueva del Olivo en el centro de Asturias, en Llanera, y en el oeste, y por el este el Cobarón de Parres en Llanes, ¿no? La mayoría de los yacimientos se encuentran en unas calizas que son las calizas de la Escalada, que son carboníferas, y 2 de ellos se encuentran en la formación Ullaga, ya del Cretácico, en la cuenca central asturiana, en la depresión longitudinal asturiana, y finalmente el
Cobarón se encuentra también en unas calizas carboníferas que son la formación Baja Caliente. Pero curiosamente, bueno, pues el grueso de los yacimientos de la zona del Sella se encuentran en una formación geológica que es la misma, ¿no? Bien, esta es la zona donde se encuentra en la costa cantábrica, se encuentra el Sella y esto sería nuestra zona de trabajo. Una zona de media montaña con la franja litoral y el corredor interior asturiano. Esta desembocadura del Sella, pues en la foto de los americanos del año 56 tienen una foto actual, que lo que sorprende ver sobre todo pues es la aparición de numerosas masas boscosas que no existían en los 50, bueno, con el hándicap de que muchas de esas masas. Vale, creo que ya está. Dame un segundito que te confirmo. Está bien, se escucha todo bien, desde aquí. Vale. Vale, gracias. Allá que te mueves. Listo. Bien, pues vemos aquí la desembocadura del Sella en la zona de las Rías con el macizo de Ardines, donde hay numerosas cuevas de las que vamos a hablar, y la Peña Pagadín, donde se encuentra Covarrubias. Pues entre toda esta zona es donde nos vamos a mover. Vamos a mover. Salir. Sí, desde aquí, desde este lado. No tengo. ¿Cómo es? Mueve lo de arriba. Ahora. Me quedo yo aquí entonces. Si no pasa. Bien, pues vamos a un poco de historia. Pues las investigaciones en el Sella comenzaron a principios aunque comenzaron a finales del siglo XIX por diferentes investigadores, es a principios del XX con Eduardo Hernández Pacheco y conde de la Vega de Sella y Hugo Obermayer, con los que se empieza a excavar las cuevas del Sella. Hasta una siguiente época ya en la segunda mitad del siglo XX, en los años 50-60, en las que trabaja el profesor Jordá, que llega hasta los años 79 con Alejandro Gómez Fuentes, y también intervienen en esta época, en los años 79-79, el profesor Alfonso Moure en Tito Bustillo. Ahora sí.
Bien, la primera de estas cavidades con yacimientos del Paleolítico que vamos a ver es la Cueva del Cierro, que fue descubierta por el profesor Jordán en 1958 y excavada en el 59 por él mismo. Posteriormente, pues retomó las excavaciones junto con Alejandro Gómez Fuentes en los años 70, en la época en la que se produjeron trabajos del geólogo Manuel Hoyos, ¿no? Que ya definieron la estratigrafía más o menos como la conocemos ahora. Y a partir del 2014 hemos retomado el profesor Esteban Álvarez y yo el estudio de los materiales de las excavaciones del profesor Jordá, y además hemos hecho nuevas intervenciones con el objeto de realizar la topografía de la cueva, de limpiar los cortes y limpiar y proteger el yacimiento, y una toma generalizada de muestras para poder realizar los análisis que actualmente es básicamente preceptivo realizar en este tipo de investigaciones arqueológicas, ¿no? Esta sería la planta de la cavidad, donde se encuentra aquí el corte que dejó el profesor Jordá, y hemos intervenido en algunas zonas del exterior tomando muestras, y luego veremos que también hemos intervenido dentro, ¿no? Ese es el aspecto de la zona excavada, con el cerramiento que la protege y una visión de la parte inferior del corte, una visión fotogramétrica con las diferentes unidades que lo componen, en la cual pues hay una secuencia muy amplia que arranca en el nivel más inferior, que corresponde al Paleolítico Medio. Hay que decir que la potencia de esto es unos 3 metros en total, y comienza con un nivel de Paleolítico Medio del que tenemos pocos elementos diagnósticos, pero tenemos dataciones radiocarbónicas que nos llevan a ese momento, ¿no? Por encima tenemos una ocupación con industrias auriñacienses, y por encima de ellas tenemos un nivel gravetiense, dos niveles gravetienses, ¿no? El solutense está representado por el nivel H, un nivel muy rico, y ya por encima tenemos el magdaleniense, lo que, como podéis ver, este depósito está deformado por la caída de bloques en un medio muy plástico, por humedad, que ha deformado la sedimentación original, ¿no? Por encima del magdaleniense tenemos una filiense, que correspondería en la base de este depósito, que es un conchero, y en el exterior tenemos depósitos del Mesolítico. Además, en el yacimiento tenemos ocupaciones esporádicas de la Edad del Hierro, y también se ocultó en la cavidad un tesorillo de monedas romanas tardoimperial, ¿no? Tenemos una treintena de fechas que nos sitúan el yacimiento desde los niveles que atribuimos al musteriense, en torno a 47.000, 42.000, ¿no? Lo que hemos comentado de la auriñaciense, el solutense, el magdaleniense inferior, no hay más que magdaleniense inferior, no hay magdaleniense medio ni superior, el afiliense y el mesolítico, representado por picos asturienses.
a nivel cronoestratigráfico, cubre el final del Pleistoceno superior, en el último plenio glacial y el comienzo del Holoceno, desde los momentos templados y fríos del Lois 3, que cada vez progresivamente van siendo más fríos, y concretamente en el cielo serían las ocupaciones que vemos aquí, que tenemos datación, aunque bueno, empezaríamos por aquí, tendríamos todo esto de ocupaciones que irían desde el GI 6, en la fase fría reciente del interglacial 3, tendríamos todo el último máximo glacial representado, el tardíglacial y el Jungfräusch. Es decir, en el cielo tenemos una secuencia que cubre el techo, la parte superior del Paleolítico Medio, todo el Paleolítico Superior, el Afiliense y el Mesolítico. Una secuencia muy compleja, muy completa, comprimida en unos escasos 3 metros, ¿no? Algunos ejemplos de industrias. Vemos las industrias antiguas, auriñacienses, puntas solutrenses, evidencias magdalenienses, raspadores auriñacienses y picos asturienses, ¿no?, del Mesolítico. La fauna muy variada, tenemos desde peces marinos y fluviales, ¿no?, numerosos restos de vertebrados, sobre todo ciervos, Cervus, y lo que es ya relevante, a partir del Magdaleniense, una elevada presencia de moluscos y crustáceos procedentes de la costa. Hay que tener en cuenta que en estos momentos se encontraba retirada unos 5 kilómetros de distancia de la costa actual, ¿no? Esta intensificación del manejo de los recursos marinos se hace del todo patente en el magdaleniense, a techo del magdaleniense, en el afiliense y en el asturiense y en el mesolítico, con desarrollo de 2 concheros muy potentes. Aquí veríamos diferentes tipos de estudios geoarqueológicos que hemos hecho. Vemos que los niveles superiores corresponden a sedimentación carbonatada de los concheros que culminan el techo de la secuencia, ¿no? Mientras que la base de la secuencia es básicamente de carácter silícico-ástico, ¿no? Sobre todo cuarzo, son materiales, granos de cuarzo que han sido transportados por procesos de arrollada difusa. En la Cueva del Ciervo hemos actuado recientemente, en el año 22 y 23, en el marco del proyecto Cantabricois. Hemos abierto un sondeo de 2 metros por 1, donde hemos obtenido una estratigrafía de 4 unidades estratigráficas, que vemos aquí, que el nivel superficial y por debajo una costra que nos sella toda la secuencia inferior, con lo cual es una garantía de la integridad del depósito. Aquí tenemos una secuencia muy comprimida, puesto que tenemos depósitos magdalenienses y la base de la secuencia ya es solutrense. Diferentes aspectos de la planta y de la excavación y de la planta de la cavidad, y curiosamente nos apareció
en el nivel magdaleniense una acumulación importante de ocre rojo, de hematites, que rellenaba unos pozos en los que se habían depositado fragmentos de huesos consumidos por los humanos y habían colocado encima una serie de losas pequeñas de caliza planas, formando como un enlosado que todo ello englobado por una cantidad notable de hematites, de óxido de hierro, ¿no? No sabemos con qué finalidad, si bien de tipo ritual o bien de tipo higiénico antiséptico. Hay una ocultación de huesos consumidos que todavía no sabemos lo que es. Aquí la vemos mejor, ¿no? Vemos la diferencia de color de la zona del ocre con relación al sedimento normal y las losas colocadas de manera horizontal, ¿no? Entre los materiales, pues tenemos un fragmento de una aguja, nos falta la punta. La aguja es un instrumento que aparece en el Solutrés y en el magdaleniense es de uso común, ¿no? Y esta concretamente apareció en la base del magdaleniense. Inmediatamente por debajo de ella nos encontramos con esta pieza que es una clara punta solutrense con talla invasora, ¿no? Y parece que es una punta de base cóncava, que tiene la punta rota, ¿no? Y también nos apareció en el nivel magdaleniense un fragmento de hueso en el que se realizaron una serie de grabados que vemos aquí y que aquí vemos la interpretación como una cabecita de cierva. Vemos los trazos con la típica convención trilineal, bueno, el trazo estriado del magdaleniense. Hay que decir que en el cierro, en la zona exterior, salió un omóplato de ciervo grabado también con una cabeza de cierva, ¿no? Iría por aquí el morro, la oreja, el cuello y una serie de trazos. Bien, pasamos a otro yacimiento clásico, que es Covarrubias. Este caso es un gran abrigo rocoso, como veis. Tiene esta zanja que fue fruto de la acción de furtivos en los años 50 que buscaban oro y al encontrar los huesos de color amarillo, pensaron que era este material, cargaron los herones de una serie de caballerías y empezó a llover, y cuando en la tierra se lavó vieron que no era oro, que eran huesos, ¿no? Según la tradición oral es la historia del yacimiento, ¿no? Esto llevó en los años 50 al profesor Jordá a excavar este yacimiento, en donde realizó una limpieza de costes de los dos costes de la zanja, ¿no? En el 58 el coste izquierdo y en el 64 el derecho al que corresponde esta fotografía, ¿no? Y luego, posteriormente, en el año 75-79, pues con un amplio equipo de la Universidad de Salamanca, excavaron en extensión, utilizando ya pues
el método de las coordenadas cartesianas, levantando todos los objetos que se encontraban en el yacimiento, ¿no? Este es un bosquejo de la estratigrafía que se encuentra en la exposición. Y esa es la representación. Esta es una ortofoto que ya obteníamos en aquella época mediante una cámara 6x6 y la representación espacial de las piezas encontradas en esa excavación, ¿no? También hemos analizado los carbones que aparecieron en esa excavación, ¿no? Vemos pues que hay enebro y hay también pues sobre todo fabáceas, ¿no? Una vegetación en general baja de arbustiva y de matorral y herbáceas, ¿no? Actualmente excavamos en el año 19, hicimos una limpieza de cortes y toma de muestras. Hicimos también la planimetría de la excavación y obtuvimos la sección litroestratigráfica mediante ortofoto, fotogrametría, los diferentes niveles que vemos que son, pues, en el corte externo, pues muy similar al dibujado en su día por el profesor Jordá. Superficie erosiva es esta. Y la estratigrafía, pues, es un poco más corta que la de el fierro. No hemos llegado a la roca del sustrato y comienza en el Solutrense, en estos niveles inferiores. Ese nivel inferior. El que está por debajo pues, es estéril por el momento, pero no sabemos si por debajo puede que haya más secuencia o no al no haber llegado a la roca, ¿no? Tenemos tres niveles solutrenses y un nivel magdaleniense inferior, otro nivel magdaleniense superior, y ya fuera de la estratigrafía, adherido a la pared de la cueva, restos de un conchero asturiense del Mesolítico, ¿no? Esta sería la correlación entre las diferentes estratigrafías obtenidas por diferentes investigadores, las dos excavaciones del profesor Jordá de los años 50 y 60, la secuencia del geólogo Hoyos Gómez del 79 en su tesis doctoral y la secuencia de la excavación del profesor Jordá y del profesor Gómez Fuentes en los años 70. Y finalmente la secuencia que hemos obtenido nosotros, ¿no? Como veis, tenemos sobre el nivel estéril tres niveles solutrenses, un nivel que puede ser magdaleniense inferior o magdaleniense arcaico, el magdaleniense inferior muy claro y muy rico en objetos, un nivel de magdaleniense superior, por encima hubo una erosión, se depositó el Mesolítico con un conchero, volvió a haber una erosión y se depositó encima una pequeña cueva estalagmítica y un cono aluvial con microfauna depositada por la acción de rapaces que una vez se vació de habitación humana el yacimiento, pues habitaron la cueva, ¿no? Tenemos una buena secuencia de dataciones que nos van desde el 23.000 en el Solutrense, pasando por los 20.000, 19.000 años del magdaleniense inferior,
los 15.000 años del Magdaleniense superior y entre 7.000, unos 7.500 años antes del presente, en fechas, en términos calibrados, del Mesolítico, ¿no? Nos cubre, pues, como veis, todo el último máximo glacial y vuelve a haber ocupación del Mesolítico ya en el Holoceno avanzado, en el evento 8.2, que es una pulsación ligeramente fría. Curiosamente, no hay nada durante el tardiglacial ni el Jungfraujoch. Hay un vacío de ocupación que posiblemente se ha producido por una erosión, es decir, nos falta registro, ¿no? Porque se detecta esa erosión, ¿no? Aquí vemos una muestra de la industria solucense, con un fragmento de hoja de laurel, una punta escotada, industria en hueso magdaleniense, que es muy, muy abundante. Vemos y objetos como este, tanto con una perforación, y objetos de adorno sobre moluscos marinos, ¿no? Bueno, hay que decir que Covadrosa está actualmente a unos 5 kilómetros o un poco más, unos 7 kilómetros en línea recta de la línea de costa, y en el Palacio Superior estaría unos entre 3 y 5 más lejos, con lo cual es interesante constatar cómo también hay un conchero a más de 10 kilómetros de la línea de costa. Un conchero es una acumulación de cantidades ingentes de conchas. Quiere decir que llevaban conchas allí para consumirlas en el Mesolítico en torno al evento 8.2, ¿no? Tito Bustillo es una cueva descubierta más recientemente, en el año 69. Enseguida la excavó primero el profesor García Guinea y posteriormente el profesor Alfonso Moure Romanillo con su equipo de investigación, entre las que se encontraba en aquel momento la profesora de la UNED, Victoria Cabrera. Pues entre las piezas más significativas es esta cabeza de cabra, ¿no? De arte mueble, de pequeño tamaño. Y la estratigrafía pues es también muy comprimida, se excavó en extensión y consta de básicamente de dos niveles, el nivel 1 y el 2, subdividido en otra serie de niveles, y corresponde todo al magdaleniense. Aquí vemos cómo todas las dataciones se mueven en el mismo rango del magdaleniense inferior. Por nuestra parte, hemos hecho nuevas campañas para topografiar y limpiar el yacimiento y toma de muestras, ¿no? Para dataciones, para paleopalinología y para geoarqueología. Esta sería la planta. Las excavaciones de García Guinea, las excavaciones del profesor Moure y la zona donde hemos intervenido nosotros actualmente, ¿no? Estos serían las dos unidades. El nivel 1, que se compone del complejo superior y complejo inferior, y el nivel 2, que en su momento se consideró estéril, pero ahora hemos visto que también contiene ocupación magdaleniense, ¿no? Como veis, es un espesor
apenas de 1 metro lo que se ha profundizado, ¿no? Lo que hay muy interesante en este yacimiento es elementos que configuran pues la cadena la cadena operativa de la fabricación de objetos en hueso, ¿no? El Tito Bustillo se caracteriza por una abundante industria en hueso, de varillas, azagallas, arpones, y vemos también cómo se fueron obteniéndose esos soportes para luego fabricar esas puntas, ¿no? Y una excelente colección de objetos de adorno sobre gasterópodos, como veis, o sobre caninos de ciervo e incisivos de ciervo atrofiados, ¿no? Son objetos que han tenido un uso muy prolongado por el desgaste que tienen las perforaciones de haber estado colgadas. Bien, cerca de la cueva del Cierro, que se comunican entre sí, se encuentra la cueva de Les Pedroses, ¿no? Es una cavidad que se utilizó durante la guerra civil como refugio de la población del cercano pueblo del Carmen y Fresno, ¿no? Y curiosamente, pues nunca detectaron que hubiera un panel con pinturas rupestres, que no se detectó hasta el año 58 también, en el que el profesor Jordá fue llevado allí por un paisano del lugar y fue cuando se descubre el panel pictórico de Les Pedroses que veremos en alguna. Pero lo importante de Les Pedroses es que también tiene un importante yacimiento en donde hay una secuencia que comprende el magdaleniense, ¿no? Y tiene por encima niveles de conchero mesolítico. Aquí es donde todo esto está vaciado, pero las huellas del conchero se manifiestan aquí. Todo esto ha sido vaciado posiblemente por procesos naturales de surgencia. Falsa alarma. Y vemos aquí abajo una hipotética reconstrucción de todo el sedimento que falta, que ahora está protegido por una reja, hasta llegar al conchero, ¿no? Toda esa secuencia sería la del conchero adherida a la pared, ¿no? El conchero mesolítico. Vemos dónde hemos obtenido fechas. Y la ocupación paleolítica donde se encuentra actualmente, ¿no? Bien, pues como veis, las fechas van del 18.000 a 14.000, y con una fecha también unas fechas del 8.000, 7.000, es decir, el mesolítico es en torno el evento 8.2 en el Holoceno, y luego pues un magdaleniense inferior y posiblemente un magdaleniense superior, ¿no? En los diferentes sectores en torno a 18.000, 15.000 años calibrados antes del presente, ¿no? Vemos un objeto, es un campo de ocre, de hematites, que ha sido rayado, ha sido trabajado pues para obtener seguramente polvo
polvo de matites, ¿no? Objetos de hueso, una punta y arpones magdalenienses, ¿no? Y este es el panel pictórico y grabado del Espedroses que se encuentra en el fondo de la cavidad y que descubrió el profesor Jorge Cerda a finales de los años 50. Son unas ciervas acéfalas que están grabadas con trazo estriado múltiple típico del magdaleniense y que las cabezas y los contornos están grabadas, no se ven bien en la fotografía y el cuerpo está relleno de pintura y luego grabado también encima. Es decir, que hay además más fases en el yacimiento. Bueno, esta que no veis el nombre es la Lloseta, está cercana a Chito Bustillo. En este caso, la Lloseta la excavó el profesor Eduardo Hernández Pacheco antes, en los años, en los primeros años 20 del siglo XX, y la excavó con el nombre de Cueva del Río, o del Río de Ardines, nombre que le dio él en aquel momento. Cuando años después llegó a ese punto el profesor Jorge Cerda, los paisanos del lugar indicaron que se llamaba Cueva de la Lloseta, y por eso se conserva el nombre de Cueva de la Lloseta. Aquí vemos una fotografía de la época de Hernández Pacheco y la misma zona actual, ¿no? En la Lloseta prácticamente la ocupación es magdaleniense. Los restos de estratigrafía que quedan son pocos y muy complejos de estudiar. Hemos intentado aislar diferentes secciones y costes en diferentes puntos de la cavidad. Esa sería la excavación de Hernández Pacheco. Esa foto también, y vemos en la foto actual de esta misma zona, esto sería la zona de Conchero que está aquí, y esto el yacimiento magdaleniense que hay por debajo, que sería este, ¿no? Como veis que da una información muy fragmentaria, pero que es útil para poder contextualizar bien la secuencia, ¿no? Y esto corresponde a la excavación del profesor Jordá, el corte estratigráfico que todavía se conserva en la actualidad y que fue publicado como Cueva de la Lloseta con los esquemas y gráficos de la época. Veis el contraste de los niveles con donde se observa una fuerte caída de bloques de caliza del techo, lo que es indicativo de procesos de gelifracción de un frío extremo por procesos de hielo-deshielo, de desprendimiento de rocas del techo de la cavidad, ¿no? Las dataciones que tenemos pues corresponden a un magdaleniense inferior, un magdaleniense superior, posiblemente también aziliense, y luego pues un asturiense, un mesolítico, arriba y abajo del evento 8.2. Diferentes objetos sobre todo magdalenienses, numerosas puntas, azagallas, ¿no? Objetos de adorno, objetos decorados, útiles líticos decorados, ¿no?
Y esto ya correspondería pues a un canto asturiense del Mesolítico, en torno a esos 8.000 años calibrados antes del presente. La Lloseta no tenía arte rupestre, pero ahora ya se ha documentado. Es un arte muy simple, son simples puntuaciones rojas o líneas rojas en los esclerocemas de la cavidad, en los pliegues, y puntuaciones rojas pareadas, trazos pareados en rojo, es lo que se ha identificado en la cavidad. Pasamos al yacimiento que se encuentra en el interior del Sella, en Can Adonis, la cueva de los azules, la planta y la estratigrafía, que como veis tiene unos 2 metros y prácticamente corresponde todo al Aciliense. Es el mejor yacimiento aciliense, sin duda, de la península ibérica, que fue excavado en los años 80 y 90 por el profesor Juan Tres Guerres de la Universidad de Oviedo, lamentablemente también fallecido, ¿no? Actualmente, junto con David Álvarez de la Universidad Complutense, estamos limpiando los cortes y tomando muestras para hacer un estudio también completo del yacimiento y poder contextualizar las excavaciones de Tres Guerres que en su momento pues nos contaron con este tipo de analítica, ¿no? También hemos tomado abundantes muestras para datación radiocarbónica. Estos son los arpones acilienses, que como veis son muy diferentes a los magdalenienses recuperados por el profesor Tres Guerres. Son más planares, de una sola hilera de dientes y muchos de ellos con perforación para unir a un cable pues, de vegetal, de fibra vegetal, para recuperar el arpón. Y pasamos ya al cobalón de Parres, que está en Llanes, hacia el este, excavado por el profesor de la casa, el profesor Mario Menéndez. Es una cueva que se descubrió en los 70 y contaba con arte rupestre, que fue estudiado por el profesor Pablo Arias, con diferentes zonas de manifestaciones artísticas. Esto sería el exterior, la entrada, y la zona más profunda es donde se encuentra el arte rupestre. Y en esta zona, aquí excavó el profesor Mario Menéndez y no se encontró apenas nada, pero lo interesante es en un sondeo que realizó debajo del panel pictórico, un sondeo de 1 metro cuadrado, en donde volvemos a tener una acumulación de óxidos de hierro, de matites, que en este caso sellan restos de huesos y restos malacológicos, sobre todo de pateras. Abundantes restos de lapas, de llámpares, que se dice en asturiano, están sellados por hematites, por ocre rojo. Hay una capa de carbón, vuelve a haber otra capa de lapas y huesos con hematites, con una cronología solutrense en este caso, ¿no? Esto está justo debajo de un panel pictórico y el profesor Menéndez lo interpreta tentativamente como un tipo de ritual, el ocultar estos restos de alimentación con ocre, pues es
y hacerlo repetidas veces no deja de ser un hecho que puede tener un contenido simbólico que quizás se nos escapa, ¿no? Más allá del propiamente utilitario de usar el ojo del ojo como elemento pictórico, ¿no? Finalmente, la cueva del Olivo, excavada por el profesor David Álvarez de la Complutense en el concejo de Llanera, en el centro de Asturias. Es una pequeña cueva al borde de un pequeño curso fluvial que tiene un depósito básicamente constituido por cantos fluviales y arenas en los que hay un nivel inferior con industrias musterienses, una zona estéril y un depósito superior con industrias magdalenienses, ¿no? Ese sería el esquema. Este es el río. Todo el depósito fluvial que tiene dentro es producto del desbordamiento del río en determinados momentos. Y como digo, en sus niveles más antiguos, pues lo que hay es una ocupación musteriense, luego un depósito fluvial y vuelve a haber un depósito arqueológico magdaleniense. Todo ello datado. También hemos hecho estudios geoarqueológicos. Se observa muy bien cómo las curvas son indicativas de unos depósitos fluviales en los que predominan el cuarzo como mineral fundamental, ¿no? Y predominan sobre todo las arenas en este depósito producido por el desbordamiento del río cercano. Este sería el proceso de formación de la cavidad. Aquí estaríamos antes del encajamiento del río, hace unos 200.000 años. Se empieza a encajar el río y se genera la cavidad. Continúa la incisión. Hay un relleno de la cavidad en torno a 24.000 años y se vuelve a encajar el río y a vaciar la cavidad, con lo cual podemos ver los depósitos que dejó durante el Pleistoceno superior final con esos restos de musteriense y de magdaleniense. Bien, en la zona del Sella, más el Olivo en Llanera y Cobalón en Llanes, pues hemos investigado en una secuencia que cubre todo el Paleolítico superior y tiene su base el musteriense, ¿no? Culmina con depósitos sicilienses y asturienses. Aquí veis que el Fierro es el yacimiento que tiene la secuencia completa. Dado que está en la sala del profesor Maillo, pues es casi como salvando las distancias, como el castillo, pero mucho más pequeñito de corte, ¿no? En apenas 3 metros, ¿no? Hay unos, pues, 40.000 años de secuencia, ¿no? Y vemos, pues, cómo los demás yacimientos comienzan en el Solutrense, el Magdaleniense, el Valle del Sella estaba completamente ocupado, ¿no? Y también seguramente en el Arciliense, aunque no hemos encontrado todas las localizaciones, quizá porque muchas de ellas fueran al aire libre, y luego de nuevo una intensa ocupación mesolítica en el Asturiense. Bien, el rango cronológico pues cubre todo el último pleniglacial, ¿no? Desde
Cierro N, que sería el Paleolítico medio final, el semusteriense, todo el Paleolítico superior inicial, el solucense, magdaleniense, asiriense y mesolítico, ¿no? Tenemos toda la secuencia que cubre esos últimos momentos finales fríos del Pleistoceno superior, con el último máximo glacial en el que hay una abundante representación de yacimientos ocupados. Curiosamente, en el Drías reciente hay unos vacíos de ocupación y luego volvemos a tenerla en el Mesolítico hacia el evento 8.2. La zona, todos los yacimientos se encuentran, salvo el olivo que estaría en esta zona y el cobalón por esta zona acá, hacia el este y oeste especialmente, pero están en el límite de las isocronas de 2 horas y 5 kilómetros de extensión en función de la orografía y teniendo en cuenta que la línea de costa no estaría donde se encuentra ahora, sino estaría un poco más alejada en esos momentos del Pleistoceno superior final, ¿no? Con lo cual vemos que tenían un amplio rango de movilidad desde la costa hasta el interior, casi en la base de picos de Europa y la propia línea de costa, ¿no? Con cazaderos, era una zona que yo llamo una zona de acogida, puesto que tenían recursos faunísticos, por un lado los marinos, que ya hemos comentado, pero también los cárnicos a partir de vertebrados, con una llanura litoral donde podía haber équidos, uros, bisontes, cérvidos, pero sobre todo zonas donde habitaba el ciervo y zonas más elevadas donde habitaba la cabra y el rebeco, ¿no? Que es fauna que aparece en los yacimientos también. Aparece jabalí en menor cuantía, pero básicamente en estos yacimientos del Sella el elemento fundamental cinegético es el ciervo. Y nada más, muchas gracias por su atención y cualquier duda o cuestión que tengan, estoy a su disposición para responderla. Sí, profesor Maillo, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Supongo que sí. Me ha llamado mucho la atención en la primera diapositiva que has puesto, bueno, en una de las primeras, cuando presentaba los yacimientos, que están todos, muchos de ellos, lo que es ahora la desembocadura del Sella, que sería por lo que ha puesto una especie de estuario, ¿no? Sí. A 5 o 6 kilómetros de la costa en aquel momento, pero, por ejemplo, me llama mucho la atención que yacimientos, bueno, de la misma industria, de la misma cultura, entre comillas, como el magdaleniense, por ejemplo, ese periodo que tenéis bastantes, estén en el mismo sitio, o sea, prácticamente no sé si tenéis una respuesta para esto, porque la densidad de yacimientos, o sea, en muy pocos kilómetros, en general, de hecho, alguna cueva ha dicho que están conectadas entre ellas. ¿Tenéis explicación de esto? ¿Una cuestión de temporalidad, de diferentes momentos del año? ¿O simplemente, bueno, se ponían ahí? Estamos hablando de verdad que con miles de años de... O sea, que por ahí, sí, hay un... Pero, bueno, la botella... Sí, no es... ¿Tenéis una explicación para esto? Porque a mí me ha llamado muchísimo. Sí, es una pregunta que evidentemente nos hemos hecho, ¿no? Hay yacimientos como Covarrosa, El Cierro, Pedroses y El Cierro es prácticamente el mismo sistema kárstico, ¿no? Actualmente no se puede pasar cómodamente, pero forman parte del mismo conducto, ¿no? Es decir, que podían... Y ocurre lo mismo con el caso de Tito Bustillo Lloseta
y también Cuevona, que está por arriba y tal, ¿no? Entonces, posiblemente fueran lugares de ocupación prolongada, sobre todo porque estamos en la costa, es decir, que aquí el clima sería más o menos benigno incluso en la temporada de esquí, en la temporada fría, ¿no? Y hay yacimientos sobre todo que sí que tienen esa ocupación estable y que permanece en el tiempo, como es el Cierro, ¿no? O Covarrosa, que esos están un poquito más alejados, ¿no? Y el caso de Tito Bustillo quizá es un caso anómalo, ¿no? Porque Tito Bustillo, claro, por lo que conocemos Tito Bustillo es pues, sus manifestaciones pictóricas y grabadas, ¿no? Por el arte rupestre que contiene, ¿no? Y el yacimiento se encuentra en una zona de interior que actuales experimentos en función de la posibilidad de encender fuego, pues le dan pocas posibilidades de que se pudiera encender fuego y sobrevivir a la vez, ¿no? Por los gases que genera en función de la ventilación, ¿no? Entonces, quizás Tito Bustillo fuera un lugar de agregación donde fueran en determinados momentos del año a esa zona donde hay tanta industria ósea, tanto arte mueble, ¿no? Tantos objetos de adorno, que a lo mejor no hay en otros yacimientos de habitación cotidiana, ¿no? Y que Tito Bustillo sea un panisepto de visitas sucesivas durante el Magdaleniense, de gente de toda la costa, ¿no? Mientras que su contiguo yacimiento, el contiguo yacimiento de la Lloseta, fuera que tiene una apertura más grande, que es un gran abrigo que no tendría esos problemas de humo, pues mm, sería el yacimiento de habitación. Pero sí, desde luego la densidad de ocupación es muy alta y tenemos fechas, bueno, ahora con la precisión del carbono 14 tenemos fechas idénticas en los tres yacimientos, en Pedroses, Cierro y Lloseta y Sitio Bustillo, ¿no? Quiere decir que estaban allí, que era el mismo grupo el que utilizaba esos yacimientos para determinadas cosas diferentes. Sitio Bustillo para una cosa quizá más simbólica y los otros para habitar, pero sí, evidentemente la densidad de población tenía que ser alta, ¿no? Luego ya están el apéndice solucense del Cobalón hacia Llanes, ¿no? Y el apéndice magdaleniense con musteriense en la base hacia el oeste en Llanera, que, por ejemplo en el caso de el Olivo, de Llanera, pues sería un campamento secundario de una zona de caza, un campamento para realizar unas determinadas cometidos, seguramente cinegéticos, y volver a unos yacimientos más importantes. Es muy chiquitín. Sí, el Olivo es muy chiquitín, muy chiquitín. Súper interesante poder vislumbrar incluso territorios más chicos, no ya territorios amplios con ampliaciones y tal, sino un territorio pequeño en la Sí, ¿no? Y claro, y aquí nos hemos dejado que hay muchos más yacimientos que ahora estamos empezando con otros yacimientos en la margen derecha del Sella, también con un arco magdaleniense, en la otra orilla, que si te has dado cuenta, en la orilla derecha no hay, pero ahora, bueno, hay ya uno y seguramente habrá más, ¿no? Y río arriba, pues claro, el más próximo conocido es el Gusu, que tiene solucense y magdaleniense, y un poco más al interior, la Huelga, que tiene magdaleniense, solucense, bueno, y musteriense en la base, ¿no? Pero luego ya el más hacia el interior sería
se me ha ido ahora el nombre, el que excava nuestro compañero, el profesor Quesada. No, Ya ellos no. eh, estoy... Bueno, que también excavó en su momento en donde de la Vega del Sella. Es decir, que todo el... que quizá esos que está ya a 200 y pico metros sobre el nivel del mar, pues tendría una cierta estacionalidad, ¿no? Pero probablemente estos de la costa, estamos haciendo ahora estudios isotópicos, tanto sobre huesos como sobre moluscos, para ver la estacionalidad Claro. en las pateras, que se ve muy bien, para ver si se recogían de manera estacional. Cientos de vivos Sí. también. Sí, es un aspecto súper interesante para saber esto. Pues que si unos meses estaba ocupado una cueva o estaba ocupado otra. Súper interesante. Sí. Muy bien, gracias, profesor Maillo. No sé si hay preguntas ahí, ¿no? Pues no lo sé, no sé si podemos ver gente. No, no. Bien, bueno, pues dado que no hay preguntas, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima charla.